Pues ahorita nos vamos acomodando aquí entre sentados y parados con esta familiaridad que da el poder compartir con ustedes algunos conceptos el día de hoy. Desde luego, tal y como lo refiere el doctor Sergio Padilla, Sergio, mi amigo, yo soy menos protocolario, yo no me quedo ahí en estos temas de protocolo. Me parece que el que este seminario persista después de 10 ediciones en esta 11ª, pues, demuestra el contenido, la calidad, el interés que tiene la reflexión sobre los temas urbanos. Lo que yo quisiera compartirles el día de hoy es esta visión de lo que hoy es la Ciudad de México en esta agenda urbana hacia la habitabilidad, un poco la explicación de que lo que le compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es conducir este proceso de lograr una ciudad más habitable. Desde luego están presentes los temas de sustentabilidad, de competitividad, el tema de equidad social o el tema incluso de la gobernanza, que son otros sectores los que se encargan de conducirlo. Es una tarea que liga a la Secretaría con la Secretaría de Medio Ambiente, la de Movilidad, la de Obras, al sistema de aguas, en fin, a todas las instancias que tienen una incidencia territorial y que contribuyen a través del ir bajando de este marco que da la política pública del Programa General de Desarrollo a instrumentos concretos que permitan atender qué es hoy esta Ciudad de México, ¿no? Empezando por reconocer, bueno, cuál es el condicionamiento que hoy presentan nuestras ciudades a nivel internacional. Es una constante que se da en distintas partes del mundo. Uno es el grado de complejidad. Hoy cada vez las ciudades son más complejas, tienen que ver con distintos actores, con distintos procesos, con distintas maneras de ir evolucionando y transformarse. Todas las ciudades prácticamente tienen esta capacidad de ir adaptándose a los tiempos, de irse transformando, de ir aplicando estos conceptos que sobre todo desde la sustentabilidad manejan, de la resiliencia, de esta capacidad de irse modificando. Otro de los atributos es la diversidad, que es una característica natural de las ciudades, en donde confluyen distintos actores, distintas actividades, distintos intereses. Esta diversidad la tenemos que tener presente en todo momento. Y el concepto de la incertidumbre, que nos lleva a tener que utilizar cada vez más los métodos de la prospectiva, que nos permita identificar y construir escenarios posibles, deseables, de lo que deben ser nuestras ciudades. El principal reto que tienen la mayoría de las autoridades en las ciudades del mundo es este sentido de cómo reorganizar las actividades espacialmente. Las ciudades se encuentran en este proceso de transformación, por lo menos la Ciudad de México, tanto en su condición de ciudad capital, pero también en su condición metropolitana, tiene que ver con estos procesos de transformación. Bueno, la habitabilidad es lo que el habitante interpreta, lo que es, lo que desea, lo que espera tener de recursos y oportunidades para poder vivir en la ciudad. En mucho de ello depende la planeación del territorio, de cómo aprovechar estos espacios, cómo reciclarlos, cómo transformarlos, cómo recuperar los espacios públicos, que son el elemento articulador de la vida de la ciudad, es lo que le da razón de ser al habitante de esta ciudad. A través del espacio se convierte en ciudadano. Desde luego el tema de la articulación de los distintos modos de transporte, el ir incentivando cada vez más métodos no motorizados, el privilegiar al peatón como centro de esta movilidad, al transporte público y en último lugar el automóvil en una política de desaliento desde luego mantener toda la infraestructura instalada. Recordemos que esta ciudad es resultado de distintos procesos de ocupación, viene de distintos patrones de ocupación, desde los asentamientos originarios
en la época de la colonia, fraccionamientos formales, asentamientos informales, colonias populares. En fin, esto genera una desarticulación y una dotación de infraestructura y equipamientos que es necesario revisar permanentemente. El tema de la oferta de vivienda también es un factor importante en la búsqueda de esta habitabilidad, el tener suficientes viviendas, el tenerlas en condiciones dignas, aceptables, que respondan a la nueva composición de las familias. Hoy los ocupantes de las viviendas no son las mismas que teníamos a principios de la planeación institucionalizada, por allá a mediados de los 70s. Ya no son familias extensas, son familias a veces de una pareja, a veces son personas solas. Entonces la necesidad de esta vivienda define características diferentes, pero también en una cantidad importante. Por lo menos se requieren 40,000 viviendas al año en la ciudad. Lo que tiene que ver con la gestión integral de los residuos, desde cómo desalojar las aguas hervidas de este valle en una condición difícil, el cómo tratar los residuos sólidos, lo que se produce simplemente de basura, que son 12,500 toneladas al día, implica un gran reto de lo que tenemos que hacer. ¿Qué ciudad tenemos hoy? Bueno, a pesar de aquellas expectativas que nos hacíamos cuando Sergio y yo trabajábamos en la SAO por allá a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, en ese arranque de cuando se produce la Ley General de Asentamientos Humanos, resultado del movimiento de los asentamientos humanos de Hábitat en Vancouver, que da como origen la promulgación en México de la Ley de Asentamientos Humanos, la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en un momento en el que nuestro país traía un índice de crecimiento de 3.5 anual, lo que implicaba este reto de acomodar rápidamente a toda esa población que estaba naciendo y que estaba llegando a las principales zonas metropolitanas. En aquel momento solamente era la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hoy hay 59 zonas metropolitanas, pero en aquel momento la expectativa era que de continuar esa tendencia, para el año 2000 el Valle de México contendría 40 millones de habitantes. Afortunadamente los pronósticos fallaron, no teníamos muy desarrollados los métodos de prospectiva, sí aplicó la política de control de la natalidad, sí hubo un redireccionamiento de los flujos migratorios, sobre todo a las ciudades medias. Hoy podríamos pensar que tenemos un sistema urbano nacional mucho más equilibrado que entonces. En aquel momento la zona metropolitana de la Ciudad de México, como se conocía, eran ni siquiera las 16 delegaciones, era parcialmente ocupada. Había 12 municipios en el Estado de México. Hoy hablar de la zona metropolitana es ya hablar de 20 millones de habitantes, pero de 16 delegaciones en la Ciudad de México, 59 municipios en el Estado de México y 21 municipios en el Estado de Hidalgo. Entonces hoy tenemos un conglomerado de casi 100 unidades político-administrativas, lo cual, bueno, también nos hace pensar en el reto que significa cómo establecer mecanismos de coordinación, cómo homologar políticas y visiones en esta obligación metropolitana. Y lo podemos abordar desde distintos componentes. Entonces recordarán cuando inició aquella etapa de alta contaminación, que nacieron los IMECAS, que se establecieron medidas como el no circula. Bueno, en aquel momento, por razones de necesidad, se toman los acuerdos metropolitanos, pero si esto lo llevamos a los temas de la definición de cuáles son las áreas que deben ser preservadas, intocables por su valor ambiental, o aquellas que son susceptibles de su aprovechamiento, o qué hacer con el suministro del agua, de dónde traerla, ¿no? El decidir qué hacer con este 30% del consumo de agua que se tiene que traer de fuentes externas, qué hacer con los desechos sólidos, o sea, el poner en sintonía
a todas estas autoridades es un reto importante, que involucra al gobierno federal, involucra a las 3 entidades político-administrativas, involucra a 100 autoridades de nivel delegacional y municipal. Entonces, bueno, este es un reto que no podemos soslayar, que tiene que ver con la zona metropolitana. Sí, digo, es pertinente lo que menciona Sergio en cuanto a hacer esta precisión que la Ciudad de México, en tanto la ciudad capital, el Distrito Federal, tiene la mitad de la población, para redondear, de toda esta gran zona metropolitana, que desde luego si incorporamos ya la corona de ciudades de carácter regional, bueno, pues estaríamos hablando de alrededor de 22 millones de habitantes. Entonces es importante que esto, sobre todo quienes nos visitan del extranjero, tengan este dato. ¿Qué ciudad tenemos? ¿Qué condiciones presenta la Ciudad de México el día de hoy? Bueno, es un territorio en transición, en transformación, en transición demográfica. Recordemos que producto de esa fase de control de la natalidad, bueno, hoy tenemos lo que se conoce como el bono demográfico, en donde la mayoría de la población en una pirámide de edades, que cada vez es menos una pirámide, predomina la población joven. Entonces, esta transición nos genera demandas de vivienda, de fuentes de empleo, de equipamientos, de servicios, que es importante. O sea, la ciudad, en términos absolutos, no está creciendo, está perdiendo población. Anualmente emigran alrededor de 100,000 habitantes que ya no se ubican en los municipios contiguos, se van en los municipios que están justo en el borde de la mancha metropolitana, lo cual significa que estén asentando a 2 y 3 horas de distancia. Entonces, por ello se da esta transición demográfica, pero también está en una transición territorial, en donde ya estos procesos de reciclamiento de ciertas zonas son la característica natural. Hoy ya la preocupación no es el crecimiento que se tenía a mediados de los 70, sino cómo transformar, cómo conducir este reacomodo que se tiene de las actividades. Zonas que originalmente tenían una alta densidad de población, fundamentalmente la ciudad central, conformada por las 4 delegaciones. Bueno, durante 30 años perdieron 1,5 millones de habitantes que se ubicaron en las delegaciones del sur, lo que significó, por tanto, incrementar la densidad en esas delegaciones, y hacia los municipios del Estado de México. Entonces, tenemos este proceso de reacomodo también de zonas que hoy presentan, digamos, agotaron sus ciclos económicos, antiguas zonas industriales, como el caso de Las Granadas, hoy Nuevo Polanco, que dejó de ser una zona industrial, de grandes armadoras, de industria que se han reubicado hacia los ejes carreteros en la corona regional, y que a cambio de eso se han venido dando estos procesos de proyectos mixtos de grandes corporativos que han condicionado el funcionamiento de toda esta zona, sobre todo por ser contigua a una importante centralidad como es el caso de Polanco. Entonces, esa es la característica que hoy presenta la ciudad, una población flotante diaria, por tanto, de 5 millones de habitantes. O sea, el hecho de que se dé este proceso centrífugo de la población para asentarse en la periferia, con todo lo que esto significa en horas hombre de traslados, en afectación del tejido social, de la composición familiar misma, pero las fuentes de empleo siguen estando en la Ciudad de México. Entonces, por ello, esta población flotante, por eso, si esto se asocia a un parque vehicular de 4 millones de vehículos en el Valle de México, bueno, esto demuestra el por qué todas nuestras vialidades a diario están saturadas. Es la misma superficie de rodamiento, salvo los segundos pisos que ampliaron un poco esta superficie. Sin embargo, evidentemente es un patrón de ocupación del territorio bastante ineficiente, insustentable. Un dato de lo que tenemos hoy, estos 2.8 millones de personas entre 5 y 24 años,
que para el año 2020 formarán 980,000 hogares, con todo lo que esto significa de demandas. Estos son los principales retos, ¿no? Construir 430,000 viviendas, promover la creación de 2 millones de empleos, el espacio que requieren esos empleos, 3.4 millones entre oficinas, 4 de espacio comercial, 15 de bodegas. O sea, es una alta demanda. Por ello, ustedes pueden observar cómo si se suben a la azotea de cualquier edificio alto, pues verán una cantidad importante de torres de muchas obras, de muchos metros cuadrados que se están construyendo en la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cuál es la visión de la ciudad que pretendemos? Desde luego, lo que buscamos es, bueno, primero reconocer el momento en el que se encuentra la ciudad. Se encuentra en este tránsito, en este umbral de procesos productivos, condicionado por lo que significa la manera de invertir en las ciudades, producto de la economía global, de la preeminencia del sector servicios ya más allá de la actividad industrial. Cada vez hay menos industrias en la ciudad, hay el propósito de impulsar procesos de transformación hacia la alta tecnología, hacia procesos que lleven hacia la industria del conocimiento. Hoy estas antiguas zonas industriales, la mayoría ha desaparecido, salvo el caso de Industrial Vallejo, que todavía se mantienen estas 800 hectáreas muy cerca de la Guamas Capozalco, pero procesos que están en esta reubicación, en este traslado, y están condicionando a distintos modos de obtener empleos en la ciudad. ¿Qué buscamos como modelo territorial? Bueno, un modelo de ciudad compacta, lo cual no significa solamente torres de 60 pisos en Reforma, significa ser más racionales en la ocupación del territorio, de impulsar la redensificación, que también es un tema, sobre todo cuando el auditorio está lleno de vecinos, no es un tema que les guste mucho cuando se habla de redensificación, porque esto trae asociadas ciertas externalidades como carencia de agua, el incremento de automóviles, a veces hasta la llegada de nuevos habitantes que no necesariamente tienen las mismas costumbres. Entonces, ¿cómo logramos esta compactación? Reutilizando zonas de alto deterioro dentro de la ciudad. En lo general sigue siendo una ciudad de baja densidad que tiene la posibilidad de recibir más población, siempre asociado ese crecimiento con el reforzamiento de redes de infraestructura, de dotar de los equipamientos necesarios, de generar los espacios públicos suficientes. Una ciudad policéntrica que es diferente al modelo que se planteaba por allá a principios de los 80, cuando el concepto de reestructuración urbana se basaba fundamentalmente en centros, subcentros, centros de barrio, corredores, que en las dinámicas económicas de inversión en la ciudad hoy se dan de una manera diferente. Ya no puede ser tan territorial, tan físico-espacial. Tenemos que ser consecuentes con estos procesos económicos y sociales. La idea es poder tener una cobertura bajo lógicas de proximidad, de tener centros equitativamente distribuidos en toda la ciudad que permitan satisfacer sectores de la ciudad a partir de sus vocaciones, a partir de las necesidades de la población, y con ello evitar estos grandes traslados. Desde luego, una ciudad dinámica en términos de facilitar la vida de la población para que puedan caminar, que puedan moverse en la bicicleta, que disfruten los espacios públicos, que se haga cada vez más democráticos los espacios públicos. Y una ciudad equitativa, porque si por un momento nos imaginamos, más bien reflexionamos la ciudad que tenemos poniendo como eje la Avenida de los Insurgentes, veremos que hacia el oriente, bueno, es una zona prácticamente carente de todas las infraestructuras y servicios, equipamientos, y hacia el centro y el poniente, en ambos lados con sus excepciones, pero del lado poniente habría suficiencia en cuanto a satisfactores urbanos, a equipamientos, a infraestructuras. Disparidades a veces marcadas con conceptos como la dotación de agua potable,
donde hay datos de investigadores serios sobre el tema que han identificado que en partes del oriente la dotación diaria de agua es de 20 litros por habitante, mientras que en el poniente hay algunos puntos que llegan a tener 800 litros por habitante. Los equipamientos fundamentalmente están en el centro y en el poniente, entonces esto origina los grandes traslados. Entonces, ¿cómo le emparejamos las condiciones y las oportunidades a toda la población? Romper un poco este esquema de las zonas dormitorio y de las zonas de servicios y de empleo. ¿Cómo acercamos el empleo a las áreas habitacionales? ¿Cómo generamos esta distribución equitativa de las actividades en todo el territorio? Estos, conceptos que ya les mencionaba. ¿Cuáles son los retos o las estrategias con que lo estamos buscando? Bueno, los instrumentos que de manera formal hoy prevén la Ley de Desarrollo Urbano y las leyes federales como la de asentamientos humanos. En términos de planeación, tenemos desde el Plan Nacional de Desarrollo, esto como un marco de referencia hacia la Ciudad de México, un Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, que su propósito es definir las políticas que le apliquen a cada una de las ciudades del Sistema Urbano Nacional, cómo deben ser complementarias, cómo deben de irse articulando regionalmente. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que se tiene una versión de diciembre del 2012, que es necesario actualizar, sobre todo a la luz de nuevos anuncios como la llegada del tren interurbano México-Toluca, que tendrá un impacto metropolitano, o el tema del aeropuerto, que desde luego desde distintas aristas debe ser analizado, pero que sin duda tiene un impacto metropolitano y regional y que se debe de analizar en qué términos será su inserción y su articulación con el resto de la ciudad. Y desde luego con una visión de tener un programa de ordenación que establezca estas grandes políticas de cómo se distribuye la población, cómo se distribuyen las actividades en todo este ámbito metropolitano y con qué cartera de proyectos y con qué recursos se va a lograr el cumplimiento de ese programa de ordenación. Al interior de la Ciudad de México tenemos un programa general de desarrollo urbano que define las grandes zonas, lo que es el suelo urbano y lo que es el suelo de conservación ecológica. El programa vigente data en esencia de 1996, aunque hubo una versión actualizada en el 2003 insuficiente. En la versión del 96, que ya va a cumplir el próximo año 20 años, se han iniciado distintos procesos de actualización que debe reconocer las distintas vocaciones en la ciudad, las distintas potencialidades. Desde esa versión del 96 se incorporaron algunas figuras, sobre todo del marco normativo español y francés, como hablar de las áreas de actuación, donde a partir de esas condiciones, de esos grandes polígonos, se pueda saber si son susceptibles de reciclamiento, de mejoramiento, de desarrollo o de conservación patrimonial, en el caso del suelo urbano, o de preservación ecológica o de restauración ambiental o de carácter productivo en el suelo de conservación. Digamos, estas son las incorporaciones importantes que se hizo en el programa general de esa versión 96, coordinada, por cierto, por la UAM Xochimilco a través del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, y que pues es necesario darle una revisión. Esa misma versión incorporaba como algo innovador todo un sistema de normas de ordenación, normas generales, que trataban de establecer criterios con los cuales se aplicaran ya normatividades específicas en cada predio de la ciudad. Entonces, desde luego, la más famosa es la norma 26, probablemente algunos han escuchado de ella, que tiene que ver con la vivienda de interés social y que su propósito central es impulsar la construcción de vivienda para los que tienen menor capacidad de ingreso y por tanto de pago, y que por el mal uso y por cómo se fue
digamos, deformando y pervirtiendo la norma en todos esos años, bueno, traigo como consecuencia que esté suspendida, que esté en un proceso de revisión para poder determinar bajo qué condiciones se debe normar esta vivienda, lo cual, bueno, resulta todo un reto el que por un lado tenga que hacerse 40,000 viviendas, pero que por otro lado se tenga la normatividad que lo alienta suspendida, y estamos en reflexiones en la Asamblea Legislativa para que con todos los actores se logren consensos suficientes para emitir la nueva norma. Es un ejemplo de la necesidad de monitorear permanentemente la normatividad o todos estos instrumentos para que de manera oportuna se pueda estar rectificando, ajustando, corrigiendo, justo por una de las características que se dan en todas las ciudades, que es la incertidumbre. Debemos de tener instrumentos flexibles, sí transparentes, sí muy claros, que eviten discrecionalidades, pero suficientemente flexibles para adaptarse a estas dinámicas de cambio que presentan las ciudades. Tenemos los programas delegacionales, los 16 programas delegacionales que en esta corta historia que tiene la planeación institucionalizada en el país y en la misma ciudad, la primera versión de programas de desarrollo urbano a nivel delegacional, que entonces se llamaban parciales, fue en 1982, después hubo una actualización en 87, otra en 97, y ya la cuarta generación, que inició en el 2002, se hizo de manera desarticulada, y entonces hay programas que son del 2005, algunos del 2008, otros del 2010, del 2011, y uno como Coajimalpa se quedó en el 97. Entonces hoy tenemos un marco normativo incongruente, que no está articulado entre sí, con políticas procedentes de distintos momentos políticos que tenemos que corregir. Y el tema de los programas parciales, inicialmente denominados Zonas Especiales de Desarrollo Controlado, los CEDECs, que en 1992 inició este proceso. En el caso de Polanco, que fue el primer CEDEC, en donde se reconocían particularidades de cada una de las zonas, de la diversidad de políticas que había que instrumentar para esos polígonos, que dio como resultado de CEDEX. Los primeros fueron el de Polanco, después el de Las Lomas, y bueno, de ahí han surgido 65 programas parciales que me parece que perdieron su sentido, se han convertido solamente en instrumentos fiscalizadores, no en instrumentos que permitan conducir los procesos de desarrollo urbano. Y desde luego en la fase operativa, los programas sectoriales, como el que les mencionaba, este programa sectorial de desarrollo urbano y espacio público, que es donde está alojada esta agenda de la habitabilidad, y los programas operativos anuales, que es con los que se logra establecer las acciones concretas y presupuestos para cada año. Bueno, un tema fundamental, desde luego, es la renovación urbana integrada, para la cual carecemos de un marco jurídico apropiado. Hay experiencias muy ejemplificantes, por ejemplo, de lo que han hecho en Colombia o en Brasil, en donde ya tienen instrumentos innovadores para impulsar estos procesos de regeneración urbana, de renovación, de rehabilitación, que en el caso de la Ciudad de México no disponemos de los instrumentos jurídicos. Estamos en esta fase de formulación de ellos para poder ser consecuentes con nuestra realidad, para procesos que van desde rehabilitación, renovación, regeneración o redensificación. Hoy las ciudades se tienen que rehacer, pero se tienen que rehacer de una manera integrada. Tenemos distintas zonas de intervención en las que estamos impulsando estos procesos. Tienen que reunir condiciones de ser modelos de microciudad, colaborativos, ya que sean relativamente autosuficientes, que dispongan de áreas de residencia, de espacios públicos, de equipamientos, de sistemas de transporte que permitan su autosuficiencia al interior, pero también colaborativas con la ciudad. Pueden ser polos, pueden ser zonas, pueden ser corredores estratégicos, concebidos como un conjunto de microbarrios. Tienen que tener una buena articulación con la ciudad, recomponer un poco esta situación
que presenta nuestra ciudad, de cómo se ha venido dando con patrones diferentes de ocupación del territorio, desarticulados, en donde en muchas ocasiones ni siquiera hay continuidad vial, no hay una articulación de sistemas de infraestructuras, de redes, y bueno, es necesario replantear, desde luego aplicando los fundamentos necesarios que tienen que ver con el desarrollo urbano sustentable. Esto no es nada nuevo, pues hay experiencias internacionales importantes sobre el tema. Conozco, aunque sea de manera muy general, me hubiera gustado estar en la exposición que se hizo sobre Medellín, que sabemos es un ejemplo de cómo se ha venido dando la recuperación, o la creación de instrumentos y de estructuras administrativas como han hecho en el caso de Bogotá, que incluso tiene una empresa de renovación urbana. No solo hablamos de sociedades con otra historia urbana, como podrían ser en Francia, que tienen una ley de renovación urbana o tienen un Fondo Nacional de Renovación Urbana. Pero bueno, las constantes que se tienen cuando se aplican estos conceptos es que se logra tener el interés de todos los actores que tienen que ver con esos sectores a renovar. Hay una movilización de las plusvalías, que es un concepto que también no tenemos desarrollado. Hoy lo más cercano a la plusvalía en la ciudad es cobrar cuando hay una operación de traslado de dominio, o sea, cuando hay una venta de una propiedad, ahí se grava. Pero, por ejemplo, no se tiene lo que aplican en Brasil, a esto que le llaman el suelo creado, en donde se diferencia claramente cuáles son los derechos del propietario y cuáles son los derechos de la ciudad. La definición de las potencialidades de lo que se puede construir en cada predio está en razón de lo que la ciudad le ha provisto a esos predios. Si un predio en Reforma puede tener un potencial de 40 niveles, es porque hay infraestructura a la ciudad en su conjunto, entendid esto no como gobierno, sino como sociedad, le ha costado acercar toda esta infraestructura. Entonces, bajo este criterio de la función social de la propiedad que se maneja en el Estatuto de las Ciudades de Brasil, bueno, se hace una clara diferenciación y se recupera como plusvalía ese potencial, o instrumentos fiscales como el cobro del predial, en donde en Brasil se hace el cobro con base suelo, o sea, en razón de cuánto se puede construir en ese predio, no en razón de lo que tienen construido. Entonces eso también permite generar recursos que permitan movilizarse hacia otras zonas de la ciudad en donde generalmente el mercado inmobiliario no ha volteado para ello. Un tema fundamental es la inclusión de todos los actores que tienen que ver con esa zona. Tienen que ser procesos consensados, tienen que incorporar a las organizaciones vecinales, a los propietarios, a los operadores, a los líderes, a los especialistas, de manera que se puedan aplicar en esos procesos de recuperación criterios comunes. Algunas zonas en las que estamos impulsando estos procesos de renovación urbana, el caso de Las Granadas que ya les refería, que es un ejemplo de la problemática y de lo que no se debe hacer en términos de planeación, porque si bien esa zona empezó un proceso de transformación desde el inicio de los 90, bueno, lo más que se estableció en los instrumentos de los programas de desarrollo urbano a mediados de esa década fue definir que podrían tener derecho a una zonificación habitacional mixta y a una altura en razón de la superficie de los predios, a través de la norma de ordenación general 10, pero nunca se planteó la necesidad de un plan maestro que redefiniera, que reestructurara la zona, que establecieran acciones concretas de cómo iba a ser esta transformación. Eso dio como consecuencia, bueno, la aparición de grandes desarrollos, iniciando con Antara, después con Plaza Carso, y una serie de desarrollos, pero inconexos, desarticulados, sin pensar en una lógica de estructuración urbana. Eso dio como consecuencia que se suspendiera cualquier trámite desde hace ya casi año y medio para la formulación del plan maestro. Ese plan maestro finalmente ya se desarrolló, ya se tiene listo, ya está preparado con una cartera de proyectos. Lo fundamental en estos procesos es no quedarnos solamente en el tema normativo. De nada sirve solamente el enfoque regulador. Tenemos que bajar casi al nivel del diseño urbano, a esa reestructuración,
el que acompañemos ese plan maestro con una cartera de proyectos muy definidos, conceptuales, que se acompañe con un plan de financiamiento, quién paga qué, de dónde llegan estos recursos, qué son públicos, qué son privados, cómo se hace una sinergia y cómo acompañamos todo este proceso con un ente operador, un fideicomiso, una asociación, en fin, hay distintos formatos jurídicos que pueden ser aplicados. Un ente operador que garantice que estos procesos, que no son de la noche a la mañana, ni son pretensiones de iniciar y concluir en un mandato de gobierno, evidentemente, pero sí con una estructuración que permita darle continuidad a procesos que pueden durar 15, 20 o 30 años. Y así ha sucedido en todas las experiencias internacionales. Así sucedió en la RIA en Bilbao, así sucedió en RIPCOS en París, en fin, son ejercicios que hemos visto en todas partes del mundo. Entonces, es el caso de las Granadas, ya con esta instrumentación. Tenemos el Distrito San Pablo, muy cerca de la Merced, la propia Merced, que tienen vocaciones diferentes. Distrito San Pablo entre Fray Servando, San Pablo, Pino Suárez y Circunvalación, una zona que contiene equipamientos públicos importantes, en donde hay la posibilidad de regenerar una zona habitacional, de reordenar comercio. Es la parte sur del centro histórico, como la posibilidad de alojar vivienda para los trabajadores del centro de la ciudad, para facilitar esta posibilidad de traslados, que la gente viva en cercanía a donde es su lugar de trabajo. El tema de la Merced, que ya hace más de un año, a través de un concurso público, se convocó a la elaboración de un plan de rescate de la Merced. Todo esto inicialmente con el pretexto del incendio de la nave mayor y que era necesario reestructurar, rescatar. Se vio la conveniencia de darle esta orientación urbana, de no visualizarlo solamente como la recuperación de un inmueble, sino como la posibilidad de recuperar todo un sector tan importante en el abasto de la ciudad, con actores muy particulares, teniendo zonas habitacionales como Candelaria de los Patos, teniendo distintos mercados para distintas mercancías. Entonces ya se tiene listo el plan maestro, digamos, estamos en la fase de la instrumentación y la aplicación para ello. El caso de la ciudad deportiva, que habrán escuchado todas las obras que se están haciendo hoy por lo del autódromo, la construcción del parque de béisbol de los Diablos Rojos, lo cual nos da pie a poder aplicar un enfoque de recuperación de toda la zona. O sea, no solamente es la ciudad deportiva, sino esta área de influencia, esta área tributaria que tiene que ver con esos equipamientos deportivos. El caso del polígono de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, una zona de humedales, una zona reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en la que hay cierta presión en cuanto a los asentamientos humanos irregulares. Entonces, ¿cómo conciliar, por un lado, las normatividades, cómo consolidar un plan maestro que permita preservar el valor ambiental de esta zona, que es singular a nivel internacional, por eso el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial? El tema del aeropuerto, que no solamente es pues, lo que ya se anunció por el gobierno federal, no solamente es este proyecto ganador de Norman Foster y Fernando Romero, sino qué sucede con todos sus alrededores, igual qué pasa con todas estas áreas de influencia tributarias que tienen que ver con o dependen del aeropuerto. ¿Qué hacer con las zonas habitacionales de Peñón de los Baños, de Oceanía, de los Arenales? ¿Qué hacer con las zonas del antiguo lago? ¿Qué hacer con su rescate? ¿Qué hacer con la conectividad? ¿Cómo regenerar ciertas zonas habitacionales? Y eso de alguna manera se liga con la ciudad deportiva, prácticamente está cerca. Entonces, ¿cómo ir tejiendo la recuperación de sectores de la ciudad que nos permitan ir convirtiéndolo en un tema de ciudad? El tema de, bueno, en el caso del aeropuerto se me pasaba, también una definición de qué va a pasar con el futuro exaeropuerto. O sea, no solo con el futuro nuevo aeropuerto, sino con el exaeropuerto. ¿Qué vamos a hacer con esas 740 hectáreas
cómo va a ser su vinculación con el nuevo aeropuerto, cómo debe convertirse en un polo de desarrollo relevante del oriente de la ciudad, cuáles son los usos compatibles. Si bien es propiedad federal, la competencia para la definición de esos usos del suelo es competencia local. Entonces es un tema que obliga necesariamente a la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno local, y también en una agenda metropolitana. La ciudad administrativa, que es un polígono formado por la Colonia de los Doctores, en donde a partir de la presencia de grandes equipamientos públicos del gobierno de la ciudad, la antigua tesorería, hoy Secretaría de Finanzas, la Procuraduría de Justicia, la Junta de Conciliación y Arbitraje, los tribunales, con esa vocación se tiene un plan maestro que busca regenerar toda esta zona, que estos proyectos sean los detonantes, los que impacten para empezar a reforzar la infraestructura, a recuperar el espacio público, a atraer otro tipo de inversiones complementarias, a impulsar la vivienda, sobre todo la sustitución de vecindades en riesgo. Hay muchas vecindades que desde el 85 con el sismo quedaron dañadas y que es necesaria su sustitución. Entonces, con este enfoque urbano, consolidar la ciudad administrativa para que se pueda tener ahí espacios de residencia para los trabajadores del gobierno de la ciudad. La zona de Tacubaya, que tiene partes de valor patrimonial, que con la Secretaría de Turismo Federal estamos impulsando el reconocimiento como barrio mágico para tener un atractivo y un destino turístico. El impacto que va a tener la llegada del tren México-Toluca, primero a Observatorio y el efecto directo sobre Tacubaya. Entonces, trabajar todo este sector para generar una misma la realidad en esta zona, algunos edificios emblemáticos como el edificio Ermita, que le da carácter a la zona, o la presencia de los pinos de la Casa Presidencial. Estos institutos el tema de los centros de transferencia modal, que es un tema relevante en esta reestructuración urbana de la ciudad, que busca reordenar todos estos distintos modos de transporte. Hoy los CETRAM cumple con una función básica de ser el punto de intercambio entre las combis, los microbuses, el metro, en algunos casos el metrobús. Sin embargo, en la medida que puedan ser reordenados y darle un enfoque urbano, tenemos la posibilidad de tener un efecto sobre sus alrededores. El primer CETRAM en la ciudad fue el del Rosario, que lo tienen ahí cerca en la Guamas Capozalco, donde lo que falta es acabar de instrumentar este efecto que debe tener sobre todo el sector, cómo vincularse a la unidad habitacional del Rosario, cómo provocar que este proyecto influya en la redensificación y en la sustitución de algunas construcciones en la zona. Pero tenemos 40 y tantos CETRAMs en la ciudad, CETRAMs que son en algunos casos por cantidad muy importantes, como el caso de Pantitlán, que recibe diario 1 millón de pasajeros que vienen del oriente de la ciudad. Entonces, para que dimensionen lo que significa 1 millón diario de personas pasando por ese punto. O el caso de los Indios Verdes, también con carácter metropolitano, que llegan alrededor de 900,000 visitantes diario, o ubicaciones estratégicas como el caso del CETRAM Chapultepec, a un lado de la Secretaría de Salud, de la Estela de Luz, del Bosque de Chapultepec, prácticamente vinculado a Reforma. Entonces, en todos ellos, además del reordenamiento de las áreas de transferencia modal, lo que se busca es, a través de proyectos de coinversión, generar un efecto en la recuperación del espacio
inmediato, el ofrecer aquellos equipamientos y servicios de los que se carecen en la zona. Entonces, por un lado se resuelve una necesidad de movilidad y por el otro de atención en cuanto a sus equipamientos. Y el caso de los trenes interurbanos, que hoy queda solamente el de México-Toluca, que ya mencionaba, y fue suspendido el tren rápido México-Querétaro, que llegaría a Buenavista, que bueno, lo dejó el gobierno federal para otro momento, pero que sin duda también sería un factor importante, no solo de comunicación regional, sino de ver cómo es su efecto al interior de la ciudad y qué medidas debemos de aprovechar para impulsar estos procesos. Un poco esta es la agenda en la que estamos trabajando. Como verán, desde lo macro en temas regionales, metropolitanos y de planeación, en un nivel intermedio a través de esta concreción de estas áreas de gestión estratégica, que es como lo denomina la Ley de Desarrollo Urbano, de estas zonas de intervención con distintas vocaciones, pero es en donde finalmente podemos materializar esta recuperación de la ciudad. Más allá de los temas normativos, no basta con lo que tanto a Maruja como a Sergio y a mí nos enseñaron en la maestría, que era un planito de colores con una definición de lo que era habitacional, industrial. Eso claramente quedó superado. El hablar de una zonificación me parece que está agotado. El hablar de usos compatibles e incompatibles debería de pasar más bien por factores de cuáles son los indicadores que garantizan un respeto entre actividades, más allá de decir que un taller de hojalatería y pintura es compatible o no con una casa habitación. O sea, si hay factores de respeto y todo eso está clarificado, entonces tenemos que transitar hacia modelos diferentes, tenemos que repensar la ciudad, repensar todos nuestros instrumentos. Hoy tenemos un marco normativo excesivo, hay una gran cantidad de leyes en la ciudad, en muchos casos contradictorios, con distintos enfoques, algunos proteccionistas, otros más proactivos. Entonces, ¿cómo darles sincronía? ¿Cómo sintonizar todos estos instrumentos? Lo mismo con los programas. Es evidente que necesitamos un programa metropolitano, es evidente que necesitamos un programa general para toda la ciudad, pero el tema de los programas delegacionales, estamos reflexionando cómo debería de ser, si debemos mantener para esta ciudad como ámbito de definición los límites político-administrativos, o pensamos en unidades funcionales, en unidades de ordenamiento territorial, si es mejor pensar en el programa de desarrollo de la ciudad central, aunque involucre a 4 delegaciones, o lo dejamos con su carga política a las definiciones que los distintos matices partidistas le dan y que bueno, nos traen como consecuencias casos como el de Azcapotzalco, que tiene un buen instrumental para impulsar procesos de regeneración, contra el programa colindante de Miguel Hidalgo, en donde prácticamente todo es restrictivo y no se puede hacer nada. ¿Resultado de qué? Pues de 2 visiones políticas que nos generan un rompecabezas que difícilmente vamos a poder armar. Entonces es tiempo de repensar. Hoy tenemos una ciudad diferente, muy dinámica, muy demandante de infraestructura de servicios. Entonces por eso reconozco estos foros en donde se puede reflexionar, compartir, generar nuevas visiones en la búsqueda del conocimiento, porque no hay verdades absolutas en esto. Todos los días tenemos que estar revisándonos, replanteándonos para generar nuevos instrumentos. Entonces, por eso le agradezco a Sergio la posibilidad de que esta tarde pudiera compartirles con ustedes algunos conceptos.